Un trazador de curvas es un dispositivo de prueba electrónico, utilizado principalmente en la industria de semiconductores para evaluar y caracterizar componentes electrónicos, tales como diodos, transistores y circuitos integrados. Su función principal es trazar y visualizar las características de voltaje corriente de un dispositivo en particular. Son instrumentos de medición especializados que aplican una serie de voltajes y corrientes a un dispositivo bajo prueba. Miden su respuesta en términos de corriente y voltaje, y estos instrumentos son capaces de mostrar gráficamente cómo varía la corriente que fluye a través del dispositivo. Con los datos obtenidos, el trazador de curvas genera una curva característica que representa la relación entre voltaje y corriente en diferentes condiciones de operación. Una vez configurado, se aplican una serie de voltajes y corrientes que pueden variar de forma lineal, logarítmica u otra, dependiendo de las necesidades de la prueba. Mientras se aplican los voltajes y las corrientes al dispositivo de prueba, el trazador de curvas mide la respuesta de forma continua a lo largo de la prueba, para obtener un conjunto completo de datos. Son especialmente útiles para caracterizar dispositivos electrónicos, identificar defectos, determinar parámetros de diseño y garantizar la calidad de un producto. También son valiosos para la resolución de problemas y la depuración de circuitos electrónicos. Una vez completada la prueba, el usuario puede analizar los resultados obtenidos del trazador, para poder extraer información sobre las características del dispositivo. Incluye la identificación de puntos de operación específicos, la determinación de parámetros clave y la evolución del rendimiento del dispositivo. Funcionamiento de un trazador de curvas. Antes de comenzar, es necesario verificar que se encuentre correctamente alimentado. Luego se configura el trazador de curvas según las especificaciones del dispositivo bajo prueba y las características que se desean analizar. Una vez configurado, se aplican una serie de voltajes y corrientes que pueden variar de forma lineal, logarítmica u otra, dependiendo de las necesidades de la prueba. Con los datos obtenidos, el trazador de curvas genera una curva característica que representa la relación entre voltaje y corriente en diferentes condiciones de operación. Una vez completada la prueba, el usuario puede analizar los resultados obtenidos del trazador, para poder extraer información sobre las características del dispositivo. Incluye la identificación de puntos de operación específicos, la determinación de parámetros clave y la evolución del rendimiento del dispositivo. Analógico versus digital. Con un osciloscopio analógico. Primero, el montaje del circuito. Se utiliza un circuito de prueba que aplica un voltaje variable al componente bajo prueba y mide la corriente que fluye a través de él. Este circuito puede incluir una fuente de voltaje, un potenciómetro para ajustar el voltaje aplicado y una resistencia para medir la corriente. Segundo, la conexión al osciloscopio. La tensión a través del componente y la corriente a través de él se muestran en el osciloscopio. La tensión se conecta al eje X y la corriente al eje Y. Con un osciloscopio analógico, estas señales se muestran directamente en la pantalla del osciloscopio. Tercero, la variación de los parámetros. Ajustando el potenciómetro, se puede variar los voltajes aplicados al componente, lo que permite observar cómo cambia la corriente y el voltaje a través de él. Esto puede proporcionar información valiosa sobre las características de funcionamiento del componente. Con un osciloscopio digital. Primero, el montaje del circuito. El circuito a prueba es muy similar al utilizado con un osciloscopio analógico. Sin embargo, es posible que se necesite usar un convertidor de analógico a digital para poder digitalizar las señales antes de mostrarlas en el osciloscopio. Segundo, la conexión al osciloscopio. Las señales digitalizadas se ingresan a través de entradas adecuadas. Algunos osciloscopios tienen configuraciones específicas para el trazado de curvas, mientras que otros pueden requerir el uso de un software adicional. Tercero, visualización y análisis. Una vez que las señales están digitalizadas, se pueden visualizar en la pantalla del osciloscopio, además de mostrar la curva de voltaje corriente. Los osciloscopios digitales suelen ofrecer herramientas de análisis adicionales, como mediciones automáticas, funciones de zoom y almacenamiento de datos. En síntesis, tanto como un osciloscopio analógico como uno digital pueden construir un trazador de curvas para caracterizar componentes electrónicos.
Sin embargo, los osciloscopios digitales suelen ofrecer más funcionalidades y capacidades de análisis que los analógicos. Osciloscopios analógicos. Ventajas. Respuesta en tiempo real. Los osciloscopios analógicos proporcionan una visualización en tiempo real de las señales, lo que lo hace ideal para observar cambios rápidos y transitorios en las formas de onda. Suavidad de visualización. La representación de las formas de onda en un osciloscopio analógico es continua y suave, lo que puede facilitar la interpretación de las señales. Facilidad de uso. Para algunos usuarios pueden ser más intuitivos, especialmente para tareas básicas de visualización y medición. Desventajas. Limitación de almacenamiento. Los osciloscopios analógicos no pueden almacenar formas de onda para su posterior análisis, lo que limita su utilidad en aplicaciones que requieren un registro prolongado de datos. Menor precisión y resolución. En comparación con los osciloscopios digitales, los analógicos pueden tener una menor precisión y resolución, lo que puede afectar la precisión de las mediciones y el análisis detallado de las formas de onda. Osciloscopios digitales. Ventajas. Mayor capacidad de almacenamiento. Los osciloscopios digitales pueden almacenar grandes cantidades de datos de forma de onda, lo que permite capturar y analizar eventos transitorios durante periodos prolongados de tiempo. Mayor precisión y resolución. Los osciloscopios digitales suelen ofrecer una mayor precisión y resolución que los analógicos, lo que permite mediciones más precisas y un análisis detallado de la forma de onda. Funciones avanzadas de análisis. Suelen venir con una amplia gama de funciones de análisis, como mediciones automáticas, funciones matemáticas y herramientas de zoom, que facilitan el análisis detallado de la forma de onda. Desventajas. Tiempo de respuesta más lento. Los osciloscopios digitales pueden tener un tiempo de respuesta más lento que los analógicos, lo que puede dificultar la visualización de cambios rápidos en la forma de onda. Costo. Por lo general, los osciloscopios digitales son más caros que los analógicos, lo que puede ser una consideración importante para algunos usuarios. En resumen, los osciloscopios analógicos son ideales para aplicaciones que requieren una respuesta en tiempo real y una visualización suave de las formas de onda, mientras que los digitales ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento, precisión y funciones avanzadas de análisis. La elección entre uno u otro depende de las necesidades específicas de la aplicación y las preferencias del usuario. Tipos de trazadores de curvas. Para trazar curvas de dispositivos electrónicos como transistores o diodos, los trazadores de curvas específicos son herramientas esenciales. Aquí algunos de los tipos más comunes. Tenemos el tipo TCT, que son de curvas de transistor-transistor, y estos trazadores de curvas están diseñados específicamente para caracterizar transistores bipolares. Después tenemos a los trazadores de curvas transistor de efecto de campo tipo FET, similar a los TCT, pero están diseñados para características de transistores de efecto de campo, como los MOSFET y JFET. También existen trazadores de curvas de diodos, más que nada diseñados para caracterizar diodos como rectificadores, diodos Zener o LEDs. Proporcionan información sobre su polarización y comportamiento. Existen los trazadores de curvas universales que están diseñados para una amplia variedad de dispositivos semiconductores, pero a menudo tienen menos características específicas para cada tipo de dispositivo en comparación a los trazadores especializados. También se encuentran los trazadores de curvas de componente pasivo para las resistencias, condensadores e inductores. Otro tipo de trazadores de curvas son los de células solares, que no solo están especializados para caracterizar células solares, sino que también los paneles fotovoltaicos. También existen trazadores de curvas de dispositivos de potencia. Están diseñados para caracterizar dispositivos como tiristores, triacs, MOSFET e IGBT. Existen trazadores de curvas de circuitos integrados analógicos, específicamente para amplificadores operacionales, comparadores y convertidores analógicos a digitales. Y por último, tenemos los trazadores de curvas de dispositivos de radiofrecuencia. Estos trazadores están diseñados para caracterizar amplificadores de RF, osciladores y mezcladores. La elección del trazador de curvas adecuado dependerá de los dispositivos que se deseen caracterizar y de las especificaciones de pruebas requeridas.
Teniendo en cuenta que un osciloscopio analógico funciona utilizando circuitos de deflexión horizontal y vertical, los cuales permiten mover el haz de electrones sobre la pantalla, creando una representación visual de una señal eléctrica variable en el tiempo, al coordinar y controlar el movimiento del haz, tanto vertical como horizontal, se puede analizar y medir diversas características de la señal con precisión. A continuación, se explica cómo al utilizar un trazador de curvas junto con un osciloscopio, podemos obtener un probador de componentes. Si se conecta una fuente de corriente continua en la entrada vertical del osciloscopio analógico, el voltaje que es aplicado controla el trazo de la posición vertical en la pantalla. Al ser una señal de corriente continua, observamos una línea horizontal. Si aumentamos o disminuimos el voltaje, también se va a modificar la posición moviéndose hacia arriba o hacia abajo correspondientemente. Luego, si conectamos un trazador de curvas al osciloscopio, este suministra un voltaje alterno a la sonda, lo que produce un movimiento en el eje X. Si conectamos, por ejemplo, un capacitor a dicho trazador de curvas, vamos a observar en la pantalla del osciloscopio un patrón circular. Este patrón que se observa es útil para identificar el dicho componente. Entonces, de esta sencilla manera, se puede utilizar el trazador de curvas para medir componentes electrónicos. Y al recurrir a una tabla como la que se muestra en pantalla, logramos identificarlos. Los trazadores de curva para transistores son fundamentales en el análisis y caracterización de los transistores bipolares y de efecto campo, ya que permiten visualizar gráficamente cómo responde un transistor a diferentes condiciones de voltaje y corriente, lo que facilita el diseño y la optimización de mi circuito electrónico. A continuación, se describen algunas características importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un trazador de curvas de transistor. Primero, el trazador debe ser capaz de aplicar una amplia gama de corriente y voltaje a mi transistor. De esta manera, puedo caracterizar el comportamiento del transistor bajo diferentes condiciones de polarización y carga. Debe permitir diversos modos de operación, como modo curva estática y dinámica, para poder evaluar el comportamiento del transistor en dichas condiciones. Este trazador también debe ser capaz de trazar las curvas características de voltaje y corriente en diversas configuraciones del circuito. Debe poder proporcionar medidas precisas y una alta resolución en las curvas trazadas. Esto para garantizar una caracterización confiable del transistor. También debe contar con protección para que el transistor bajo prueba no se dañe, como limitadores de corriente y voltaje. Algunos trazadores cuentan con software de control y análisis, que nos permiten adquirir datos de una manera precisa y analizar las curvas características para extraer parámetros claves del transistor, por ejemplo, la ganancia, resistencia de salida y capacitancia de entrada. Por último, debe ser compatible con una variedad de transistores, entre ellos los bipolares NPN y PNP, MOSFET y JFET, y así lograr la caracterización de una amplia gama de dispositivos. Existe un dispositivo popular desarrollado por Marcus Freschet llamado LCR-T4, que permite medir inductancias, capacitancias y resistencias, así como otros parámetros eléctricos en componentes electrónicos. Puede medir inductancias en un rango de 0,01 mA a 20 H, capacitancias de 25 picofaradios a 100 milifaradios y resistencias de 0,1 ohm a 20 megaohm. Por otro lado, consta de una pantalla LCD que muestra los resultados de las mediciones de forma clara y legible. Esta suele mostrar los valores medidos junto con el tipo de componente y en algunos otros casos también la frecuencia de la señal de prueba. Algunos modelos del RC-T4 permiten ajustar esta frecuencia, lo que puede ser útil para caracterizar componentes en diferentes condiciones de operación. Puede medir componentes en diferentes modos como modo automático, manual y semiautomático, dependiendo del modelo específico, y también están equipados con una función de autoapagado que ayuda a conservar la energía de la batería cuando el dispositivo no está en uso. El LCR-T4 suele funcionar con baterías recargables o pilas AAA, lo que lo hace portátil y fácil de usar en diferentes entornos. Aparte de este modelo, hay otros probadores LCR también en el mercado con características similares, como el M328 o el LCR-T5. Son dispositivos muy utilizados por aficionados y profesionales en la electrónica para verificar y caracterizar componentes de manera rápida y sencilla. Este modelo en específico tiene una resolución media pobre, así que se puede cambiar por una pantalla LCD de 2.8 pulgadas
de 320 por 240 que también es táctil a color. Este modelo consta de una configuración denominada PNP-NPN, donde se pueden probar tanto MOSFET, JFET o diodos, en donde los PNP, los MOSFET de canal P y los JFET de canal N van en el lado izquierdo del zócalo, mientras que los NPN, los MOSFETs de canal N y los JFETs de canal P van en el lado derecho del zócalo. Una vez conectado, el probador se dará cuenta de que tiene un componente y comenzará a dibujar las curvas. Tanto en el caso de un MOSFET como un JFET traza el voltaje entre el drenaje y la fuente versus la corriente que fluye hacia el drenaje. Para eso dibuja una línea para cada voltaje de puerta diferente, es decir, 0 volt, 1 volt, 2 volt, etc. Y el umbral de encendido del FET se muestra en la parte superior de la pantalla. Con los JFET de agotamiento, la corriente fluye cuando el voltaje de la puerta es igual al voltaje de la fuente. A medida que el voltaje de la compuerta cambia para alejarse del voltaje de drenaje, el JFET se apaga. La parte más interesante de una curva MOSFET o JFET tiene que ver con el voltaje de encendido corte, más o menos a unos 100 de milivolt. En el menú principal, al tocar el botón configuración, se puede seleccionar el voltaje de puerta mínimo y máximo, por lo que se dibujarán más curvas en esa región. Para un transistor PNP o NPN, la pantalla de configuración le permite seleccionar la corriente de base mínima y máxima. Por otro lado, con los diodos se puede ver el voltaje directo y con los Zeners el voltaje de ruptura inverso. Ahora vamos a analizar el comportamiento de diferentes tipos de transistores utilizando un trazador de curvas. Imaginemos que tenemos un transistor NPN. Lo que hacemos es trazar gráficas que representan cómo varía el voltaje entre el colector y el emisor en función de la corriente que fluye hacia el colector. Dibujamos una línea para cada nivel de corriente base distinto, por ejemplo 0 microamperes, 50 microamperes o 100 microamperes. Conectamos el emisor del transistor NPN a 0 volt y el colector a una resistencia de carga de 100 ohms y luego un voltaje que aumenta gradualmente. Utilizamos un dispositivo de control controlado por Arduino para variar este voltaje de prueba de 0 a 12 volt o hasta que la corriente a través de la resistencia de carga alcance los 50 mA. Mientras tanto, el Arduino mide el voltaje entre el colector y el emisor, así como el voltaje a través de la resistencia de carga y dibuja un gráfico para cada nivel de corriente base. Repetimos este proceso para cada nivel de corriente base utilizando otro dispositivo de control que genera los diferentes niveles a través de una resistencia de 25 ohms. Para un transistor PNP la configuración es similar, pero con el emisor conectado a 12 volt y el voltaje que disminuye gradualmente de 12 a 0. Los MOSFET de canal N y P funcionan de manera similar a los transistores NPN y PNP, pero controlamos el voltaje de la puerta en lugar de la corriente base. El voltaje de la puerta se ajusta en pasos, por ejemplo 0, 1, 2 para el canal N y 12, 11, 10 para el canal P. Los JFET de canal N y P son un poco más complicados porque normalmente conducen con una puerta negativa. Dado que el trazador de curvas no puede generar voltajes negativos, conectamos el drenaje del JFET de canal N a 12 volt y variamos el voltaje de la puerta de manera negativa. Lo mismo se aplica al JFET de canal P, pero con una configuración inversa. Una vez que hemos trazado las curvas, el trazador de curvas calcula ciertos parámetros como la ganancia para los transistores bipolares, el umbral de encendido para los MOSFET y el voltaje de corte para los JFET. Estos parámetros nos ayudan a comprender el comportamiento y las características de los diferentes tipos de transistores. Bueno, en este apartado de la parte de cómo funciona el circuito, recordemos que el trazador de curvas requiere de 3 voltajes distintos para funcionar. 5 para alimentar el Arduino, 3,3 para la pantalla LCD y 12 para el circuito de prueba. Estos voltajes provienen de 4 celdas AA convertidos a nivel necesario para cada componente mediante un DAC de 2 canales conectados al Arduino. Se eligió el DAC sobre la modulación PWM debido a los problemas de ruido. Los voltajes del DAC se amplifican de 0 a 12 mediante amplificadores operacionales utilizando el LM358 en lugar de uno riel a riel. Para alcanzar el rango completo de 0 a 12 se emplea un transistor NPN como inversor del colector abierto después de un amplificador operacional. Los voltajes del DUT varían de 0 a 12, mientras que los del ADC del Arduino solo pueden manejar rangos de 0 a 5, ajustando mediante técnicas de división de voltaje. Si no, no se podría. Se implementan también divisores de voltajes entre el Arduino y la pantalla LCD para reducir la señal de 5 a 3. Tanto en la pantalla LCD como en la pantalla táctil y el DAC se controlan a través de un SPI. El trazador de curvas se va a alimentar con 4 pilas AA utilizando un regulador de voltaje HT 7550 para ajustar de 6 a 5 y un regulador HT 7533 para obtener los 3.3 que se requieren.
También se va a recurrir a una fuente de alimentación de modo conmutado, SMPS, para elevar los 6 a 12 volts. Es crucial esto para evitar los convertidores XL6009 debido a su potencial para generar voltajes excesivos. También cabe destacar que el trazador de curvas es compacto y eficiente con un consumo de corriente que varía desde aproximadamente los 5 microamperes en espera hasta un máximo momentáneo de 160 microamperes durante la generación de estas curvas. El software del trazador compensa las fluctuaciones de voltaje de las pilas AA utilizando voltajes de referencia. Y podríamos concluir diciendo que para el control de las pantallas LCD se utiliza una biblioteca personalizada que llamamos Simple ILI 9341, la cual se va a destacar por su compatibilidad con otros dispositivos que compartan el bus SPI y su eficacia debido a la implementación de C-Simple. Además, se incluye un programa de Windows para crear así fuentes e iconos personalizados, los cuales van a facilitar el uso de esta herramienta. Recordemos que para la comunicación serie, el trazador de curvas puede comunicarse a través de la PC con un enlace serie, el cual va a constar de 9600 bps, 8 bits y sin paridad, necesitando así un USB serie adecuado. Vamos a tener ciertos comandos, los cuales podremos mencionar como el comando N mayúscula, el cual simboliza la traza de curvas de un transistor NPN, el comando P mayúscula, que simboliza la traza de curvas de un transistor PNP, F mayúscula, N MOSFET, F minúscula, P MOSFET, J mayúscula, N JFET, J minúscula, P JFET, el comando D de trazar las curvas de un diodo en el NPN del enchufe, el comando D minúscula, trazar las curvas de un diodo en el comando PNP del casquillo y así con otras ciertas cantidades de letras. Podemos también así destacar el comando M, que sirve para mostrar el menú principal, el comando X para enviar continuamente los valores ADC a la PC, entre otros. También podemos decir aquí que cuando se trazan las curvas siguiendo uno de los comandos, los resultados de la curva se transmiten de nuevo a la PC. Y podríamos finalizar con que es necesario saber que en el trazador de curvas solo se envían datos de PC después de haber sido recibido en un comando, ya que el envío de datos es realizado en el escaneo. Tampoco prueba la presencia o ausencia de un componente y la única forma de apagar el trazador de curvas es enviando el comando O mayúscula o también se puede quitar la batería. En esta filmina vamos a poder observar que el proyecto implica la construcción de un trazador de curvas utilizando varios componentes electrónicos. En esta parte se verán el nombre de los componentes juntos con sus precios. Además de estos componentes principales, también se necesitarán otros componentes que probablemente ya tengas, como resistencias, condensadores, un interruptor deslizante, entre otros. El diseño implica la construcción de dos tableros, uno para la pantalla y el circuito de probador y otro para el portapilas y el suministro de voltaje. El proceso de construcción implica el uso de tornillos M2 para unir los tableros y la pantalla del sándwich de 3 pisos. Se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo soldar los componentes, conectar la pantalla y programar el Arduino Pro Mini. También, finalmente, se cabe destacar que se menciona la creación de una cubierta con lámina de polietileno para proteger la electrónica. Aunque el prospecto de ampliar la producción de curvas para otros componentes resulta intrigante, hay que considerar cuidadosamente si continuaría un negocio viable. Aunque no está clara la información que proporciona el probador LCRT4, esta es versátil y puede utilizarse incluso con optoaisladores. Existe una base de usuarios potencialmente amplia para una versión mejorada del trazador de curvas que puede manejar una variedad más amplia de componentes electrónicos. La capacidad de reconocimiento automático de componentes y la generación de curvas correspondientes podría resultar muy valiosa a la hora de trabajar con ingenieros y entusiastas de la electrónica. Si bien la implementación de la funcionalidad podría requerir una inversión inicial significativa, tanto en investigación como en desarrollo, así como en la fabricación de un hardware. Por lo tanto, se puede desarrollar un producto que ofrezca características únicas y valor agregado significativo para los usuarios. Y sí, se puede comercializar de manera efectiva a través de canales adecuados, como así también el trazador de cubos mejorados podría, de hecho, representar una oportunidad negociable viable y lucrativa.
Bueno, para finalizar con esta presentación, podemos decir que los trazadores de curva, tanto en proyectos con Arduino como en simulaciones con osciloscopios, son herramientas fundamentales para el análisis y diseño de circuitos electrónicos. Estas herramientas permiten visualizar el comportamiento de los componentes y circuitos en función de diferentes parámetros, ya sea tensión, corriente, frecuencia, etc. Este proyecto con Arduino, en donde los trazadores de curvas pueden utilizarse para caracterizar sensores, comportamientos electrónicos y circuitos, lo que va a facilitar así el proceso de diseño y depuración. Por otro lado, las simulaciones con osciloscopios ofrecen una representación visual precisa del comportamiento de los circuitos, lo que permite realizar el análisis detallado sin la necesidad de construir prototipos físicos. Esto resulta especialmente útil en el diseño de circuitos complejos, donde la experimentación directa puede resultar costosa y hasta peligrosa, podríamos decir. En conclusión, tanto en proyectos con Arduino como en simulaciones con osciloscopios, los trazadores de curvas desempeñan un papel crucial en el análisis y diseño de los circuitos electrónicos, proporcionando una herramienta poderosa para ingenieros, estudiantes, aficionados, etc. Su capacidad para visualizar el comportamiento de los circuitos de manera clara y precisa los convierte en una herramienta indispensable en el campo de la electrónica.